Seguimos con el libro del Éxodo, capítulo 32. Estuvimos hablando la semana pasada del becerro de oro. Y es importante hacer hincapié en el becerro de oro, porque eso va a marcar la vida de Israel, como Adán y Eva marcaron la primera parte del pacto de Dios. Mientras Dios estaba dándole a Moisés todas estas instrucciones que va a plasmar en el libro del Éxodo, el pueblo escogido, el pueblo privilegiado, en el llano, en la parte de abajo, si ustedes van al Sinaí se puede ver ampliamente, uno ve la montaña del Sinaí, todo es piedra a piedra, de buena primera hay un espacio como de 4 o 5 estadios de fútbol que no tiene nada, es una explanada, no hay duda que ahí es el único lugar que Israel pudo haber acampado, porque es la única parte llana. Mientras Moisés estaba hablando con Dios, Israel se cansó de esperar. Nosotros, para las cosas de Dios, tenemos muy poca paciencia. Sin embargo, queremos que Dios tenga con nosotros toda la paciencia del mundo. Hoy sí, hoy no, mañana sí, hoy no, mañana sí, pero cuando nos toca al revés, pues tenemos poca paciencia con el Señor. Y se pusieron a decir, no sabemos qué ha pasado con Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Ellos sabían dónde estaba Moisés, como que no saben lo que ha pasado con Moisés. Estaba arriba en la montaña, ellos veían los truenos, veían los 72 que estaban a mitad de la montaña. Y que no sabemos, esa fue la excusa, ¿dónde está Moisés? Vamos a hacernos un Dios. Ahí es donde está el kit de la cosa. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 38, Hechos 7, 38 dice, aquí Esteban explica la razón por la cual los israelitas pues procedieron de esa manera. En Hechos 7, 38, Esteban, cuando está haciendo ese hermoso discurso, lo dice bien claro, el pueblo había desechado a Dios en su corazón y había vuelto a Egipto. O sea, el pueblo de Israel, aunque estaba en el monte, el corazón de ellos se había desligado del Sinaí. ¿Y a dónde había vuelto el corazón de ellos? A Egipto. Esa va a ser la constante de la queja de Israel desde que salió de la liberación de Egipto. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Por lo menos allí teníamos cebolla que comer. ¿Por qué nos metieron en este lío? Y verdaderamente son muchas actitudes de muchos de nosotros. Porque antiguamente las cosas me iban mejor, qué sé yo, en aquel lugar, en este lugar. Es eso que hablamos cuando empezamos a hablar de Génesis, esa añoranza de que algo anterior fue mejor que ahora. Que es la pérdida de la gracia, cuando nuestros primeros padres perdieron la gracia, eso nos marcó espiritualmente para toda la vida. Pero antes de la parte externa de decir a nuestros dioses, ya su corazón había vuelto a Egipto. ¿Por qué? Porque habían estado 400 años en Egipto y habían adorado los mismos dioses de Egipto. Estaban acostumbrados a dioses que se veían y ahora están siguiendo un Dios que no lo ven. Y también el Señor va a tomar en cuenta esto. Pidieron a Aarón que hicieran los dioses. Y aquí en ningún lugar, en el capítulo 32, 33, dice que Aarón los regañó, ni nada. Sencillamente, quieren un Dios, yo se los voy a hacer. Y también tenemos hoy en día de ese tipo de gente en la iglesia, en muchos lugares. Gente en la iglesia que dice nada más lo que la gente quiere oír. Porque si dicen algo que la gente no quiere oír, se ponen bravos y se van. O gente que permite que las personas vayan al sacerdote, y líderes que permiten que la gente vaya a la iglesia semidesnudos a la misa, en short o semidesnudos a las mujeres, porque si se lo prohibimos, entonces se van. Esa es la actitud de Aarón. Es mejor que se vayan y no vengan más, antes que estén en la iglesia profanando el templo de Dios. Eso fue. Israel se fue de Egipto, pero se llevó en su corazón a Egipto. Nunca Egipto salió del corazón de Israel. Esto parece increíble, pero verdaderamente esto es lo que dice esta parte y uno puede decir, ¿qué pensaría María, la hermana Moisés, que había cantado el himno? ¿Se acuerda que cogió la pandereta y cantó el himno? El Señor liberó canten, griten, que
donde a la vista de la gloria de Dios en el Sinaí, lo primero que hacen es hacer un becerro. Y fíjate que contradicción. Un becerro, ¿cuál es el signo de la Pascua? Un cordero. Esa fue la Pascua de Israel, un cordero que es manso. Ahora, ¿qué pide Israel? Un becerro. No podemos perder de vista que ese es el demonio. No es un cordero manso, es alguien con cuerno que empuja y que embiste. Siempre el demonio quiere ser más que el Señor. El Señor se manifestó en un cordero. Yo voy a ser un Dios más fuerte. Voy a ser un becerro. Lo que pasa es que el demonio siempre no sabe que él está en la parte perdedora. Y el becerro se lo terminó tragando Israel. Moisés lo molió, se lo hizo tomar a Israel, para que vea que ese Dios que habían hecho era un Dios que no tenía poder. A la vista de la gloria de Dios en el Sinaí, dieron el honor de la salida de Egipto, primero a un hombre, a Moisés, y después a un ídolo, en vez de darle la gloria a Dios. También de aquí podemos sacar siempre en conclusión que como humanos tenemos siempre la tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay nada más fácil que olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Le hice el cuento la semana pasada a esta muchacha que tuvo los 2 niños cuando le habían dicho que no podían tener hijos por obra del Señor, y después terminó en la cabala. Tendemos muy fácilmente a olvidar todo lo que Dios ha hecho para seguir nuestra propia voluntad. Segundo, también tenemos que aprender que tenemos que estar firmes en la verdad, a pesar de lo que diga la mayoría. Que eso fue lo que le pasó a Aarón. A Aarón no fue firme en la verdad, a Aarón se dejó llevar, ¿por qué? Por la mayoría. Queremos un becerro, y Aarón se lo hizo. Muchas veces la opinión de los demás trata de llevarnos. Si una persona que verdaderamente está en Dios, tiene que no seguir la mayoría, sino seguir lo que el Señor pone en su corazón. Como decía el Papa en un discurso el otro día, hay veces que el silencio es pecado. Y eso es una gran verdad. Yo se lo repito, hay veces que el silencio es pecado. No podemos seguir la masa. Toda la vida la masa, en la Biblia lo que ha hecho la masa ha sido formar enredo. Bueno, la palabra lo dice, masa. Se puede darle forma. La forma que tú quieras se le da a una masa. Los israelitas pidieron que Aarón hiciera sus dioses porque querían un permiso oficial de algo más alto. Porque ellos podían haber hecho el Dios de ellos, pero ¿qué quisieron? Que se lo hiciera a Aarón, para decir, esto viene ya como certificado, lo hizo nada más y nada menos que Moisés dejó a cargo del pueblo. Pero eso, sin embargo, no les libró de tener culpa. Cuando Dios dice que algo es pecado, ningún permiso de hombre lo puede cambiar. ¿Cuántas veces aquí en EWTN me preguntan continuamente, qué sé yo, cuántas cosas que sencillas? La masturbación es pecado porque el padre tal me dijo que no es pecado. Yo le dije, lee la Biblia y lee el catecismo de la iglesia lo dice, es pecado. Ese sacerdote está hablando herejía. O qué sé yo, yo no estoy casado por la iglesia, pero me quiero comulgar. Y el padre tal me dijo que comulgara. No importa lo que diga, nosotros tenemos que conocer lo que dice la iglesia, porque estamos en tiempos de mucha confusión, tal como Israel en la base del Sinaí. Y hay veces que viendo esto, podemos pensar, ¿cómo es posible que Aarón se dejara llevar por lo que le pidieron hacer los israelitas si él tenía un puesto de influencia? Aarón tenía un puesto tremendo, después de Moisés era el segundo. ¿Sabe cuál era el problema de Aarón? Que era débil. Era débil, no tenía carácter y se dejaba gobernar. Era un líder que dejaba que lo mandaran. Por eso ustedes a mí no me mandan. Ni en las peregrinaciones ni aquí, ni en los retiros. Porque si no termino yo como Aarón, haciéndole un becerro a ustedes. Eso es lo que le pasó. Hizo lo que la mayoría quería, no lo que se debía hacer. Una cosa es lo que la mayoría quiere y una cosa es lo que se debe hacer. Muchas veces la mayoría quiere y quiere mal. Por eso la iglesia, gracias a Dios, no es una democracia.
Esto no es una democracia, esto es una teocracia. Aquí el pecado no se hace por votación. Aquí el pecado es pecado, le gusta a la gente o no le gusta. Los anglicanos han terminado siendo pecado en las conferencias de ellos. Decir estos pecados lo discuten y votan si es pecado o no es pecado. La mayoría dice que no es pecado o no es pecado. Esa no es la palabra esa no es la iglesia. La iglesia no es una democracia. La verdad es la misma ayer, hoy y siempre. Nosotros no podemos comprometer la verdad. Y si no, hoy en día la gente lo que quiere es la verdad. Fíjense en los encuentros de Juan Pablo II con la juventud. 1 millón, 2 millones de muchachos. No hay rockero en el mundo que reúna a 2 millones de jóvenes. Y Juan Pablo II, un viejo que les iba a decir, sean castos, no cojan droga, reunía a 2 millones de muchachos. Benedicto también los ha reunido en Alemania y en Australia, donde todo el mundo pensaba que no iba a ir nadie. O sea, porque la gente hoy lo que está buscando es esto, la radicalidad, no que le digan, es lo que tú quieres, está bien, lo otro, sí, como no está bien. La gente lo que quiere es eso, lo que vemos que desde el principio le faltaba a Aarón. Aarón tenía, lo único bueno que tenía Aarón y era malo es que hablaba bien. Aarón hablaba bien, por eso lo escogió Moisés, porque Moisés hablaba mal, era tartamudo. Pero fíjate que no es tanto lo que se dice, sino lo que se piensa. Y a Aarón sin Moisés, vemos que no era nadie. Por eso hay que oír en la iglesia a las personas que tienen sabiduría. Y no dice detrás de falsos profetas. Vemos que el mismo Señor, la semana pasada se lo dijo a Moisés, anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, se ha apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, este es el Dios tuyo que te sacó de la tierra de Egipto. Y es la primera vez que el Señor dice la frase, este pueblo es un pueblo de dura servicio. Los que han ido es muy interesante, los que han ido al Sinaí, este viaje nosotros no pudimos ir a esa parte, porque la verdad que cuando nos bajamos del Sinaí lo que quedaba de nosotros era prácticamente, como dicen en Cuba, el casco y la mala idea, ¿no? Pues casi tienen que bajarnos en ambulancia del Sinaí, ¿verdad? Que fue muy agotador. Pero hay veces que cuando se va y se puede descansar, se va al lado donde se cree que Israel adoró el becerro de oro, y es interesante porque es una montaña, que cuando tú te paras y miras la montaña, lo que tú ves en la montaña es un becerro como de 5 o 6 pisos de alto. La forma de la montaña es un becerro con la pata, el hocico, y para mí fue que Israel vio el becerro y dijo, esto es el Dios que nosotros, una señal de Dios, y por eso hicieron el becerro. Por eso tenemos que tener cuidado también con las señales. Muchas veces hay que tener discernimiento para saber si una señal es de Dios o si una señal no es de Dios, porque pueden venir diferentes señales, por eso el don de discernimiento es un Dios tan importante. Debemos recordar, viendo este capítulo, tenemos que recordar que hay veces que pensamos que Dios no ve las cosas, pero lo que estaba pasando en el pueblo, Dios lo estaba viendo. Y le dijo, Moisés, baja, que mira lo que se formó allá abajo. Primero que nada, Dios, fíjese que la fiesta, ¿quién era la fiesta? ¿A quién estaban haciendo la fiesta? Era un becerro, pero ellos dijeron que era una fiesta de Yahvé. Dijeron que era una fiesta de Yahvé. Lo único que lo pusieron como un becerro. Dijeron, esta es una fiesta que no era Yahvé. Dios, que tenía ese mismo nombre, no reconoció esa fiesta que proclamó Aarón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que nuestra adoración no hagan algo que de verdad Dios no la acepte y no la bendiga. Por eso es que el Santo Padre ha insistido tanto en que hay que cuidar la Eucaristía y llevar la Eucaristía a la forma en que está mandada, no a la forma que cualquiera quiere celebrarla. Porque tanto la Eucaristía como el culto de Israel no era la invención de un hombre, es una orden que baja del cielo. Por eso que Israel se hizo una fiesta a su forma, y el Señor no quería esa forma de la fiesta que quería Israel, quería una fiesta de la forma que él había establecido. Vimos también la intercesión de Moisés, cómo
Moisés no quiso ser el padre de una nueva nación. Moisés quiso salvar a Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, voy a destruir y te voy a dar una nueva nación? Moisés dijo no. En eso también Moisés empieza a prefigurar muchísimo a Cristo. Porque Cristo no permite que la raza humana sea destruida, sino que la redime, le da una segunda oportunidad. Moisés no deja que Israel sea destruido y le da una segunda oportunidad. Y vimos el modelo de esta oración pública y primera de Moisés, que es el modelo de intercesión. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es la forma de interceder. Le mentó a Dios 3 personas que Dios amaba profundamente. O sea, él conmovió el corazón de Dios. Por eso tenemos que aprender primero que en la oración no podemos pedir nada por nuestros propios méritos, porque no tenemos ninguno. Moisés le tenía que haberle dicho, mira Señor, mira yo el trabajo que he pasado, que saqué a esta gente de Egipto y atravesé el mar. No. Moisés usó los méritos de unas personas que ya estaban en la presencia de Dios, que ya habían pasado el juicio de Dios. Por eso nosotros, por supuesto, usamos los méritos de Jesucristo, que es el primero de los santos, porque es Dios, pero también usamos los méritos de nuestros hermanos los santos, que ya pasaron, y de la Virgen, que ya pasaron la prueba, están en la presencia de Dios. Le decimos, Señor, mira los méritos de María, mira los méritos de José, mira los méritos tal como Moisés dijo, mira los méritos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es la verdadera intercesión, y tenemos modelo de intercesión desde el capítulo 32 del libro del Éxodo, y Éxodo 32, 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos, a quienes por tú mismo juraste, multiplicaré la descendencia de ustedes como estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que les he hablado se las daré a su descendencia, que le heredarán para siempre. Y el Señor renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Vemos cómo Moisés pues baja del monte, vemos cómo Moisés baja del monte, y vemos cómo en estos 40 días, cómo le dice Josué, que Josué aquí entra en el plan de la salvación, que hay gritos de guerra en el campo, pero Moisés ya lo sabía, el Señor se lo había dicho, y le dijo, no es de fiesta, están bailando y cantando. Y Moisés, la ira de Dios se llenó de Moisés de la ira de Dios y rompió las tablas que el Señor le había dado. ¿Por qué? Porque antes que Moisés rompiera las tablas, ya Israel había roto el pacto de Dios. Y dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo que te has traído tan gran pecado? Le dijo a Aarón. Moisés no comprendía la cobardía de su hermano. Aarón no tenía razón y lo sabía. Pero fíjate qué interesante, cuando le dice Moisés a Aarón, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué le dice a Aarón? El pueblo me tentó, el pueblo me dijo que hiciera un becerro. ¿Ustedes no se dan cuenta? ¿A qué le suena eso? A Adán y Eva. Sí. ¿Quién? No, a mí fue la mujer, y la mujer no fue la serpiente. Ahora Aarón, ¿por qué lo has hecho? No, porque el pueblo me dijo. Siempre tratamos nosotros de echarle la culpa a otro. Por eso, sabiamente la iglesia, al comenzar la Eucaristía, lo dice. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. 3 veces. Aquí no es porque fulanito me dijo, porque fulanita Aquí es por mi culpa, por mi gran culpa. Y aquí comienza también, así como la historia de la salvación con Adán y Eva comenzó dañada por el pecado de idolatría de Adán y Eva, de mirarse ellos mismos en vez de mirar a Dios. Aquí vemos también cómo comienza la historia de Israel manchado con este pecado de la idolatría. Que el pecado de la idolatría no es más que quitar a Dios para ponerse uno mismo. Eso es lo que es el pecado de la idolatría. Es quitar a Dios para ponerse uno mismo o para ponerse algo que me agrada a mí y que no es
y que no es Dios. Idolatría es cuando algo que no es Dios ocupa el lugar de Dios, porque el primer lugar es de Dios. Nuestros hermanos de otras iglesias dicen que si los santos, pero verdaderamente yo hasta ahora no conozco ningún católico en sus cabales, no sé alguno que esté en el lugar de trauma de Jackson, pero que esté en sus cabales. Yo no conozco ningún católico que piense que ese estatua que está ahí es Dios. Por lo menos los católicos que conozco yo, que tienen, y hasta católicos muy pobres en muchos países míos, como en Cuba, en otros países, ellos saben que eso es una estatua, pero que si la tocan, bueno, por ahí anda Gigi Ávila vendiendo pañitos ungidos, que es un pastor, y andan esta gente de Pare de Sufrir vendiendo yo no sé cuántas cosas que tú la tocas y te sana. Eso es una forma muchas veces de... Pero yo, aunque las viejitas que vienen y tocan a la Virgen, eso, si tú le preguntas, ¿esto es Dios? Ellos te dicen bien claro que eso no es Dios. Entonces, una estatua, hoy en día, muy difícil que para una persona sea un ídolo. Sin embargo, hay otras muchas cosas, que como hemos hablado aquí, que sí pueden ocupar el lugar primero en la vida y ser un ídolo. El dinero, el trabajo, la droga, el sexo, el deseo de tener. Si eso para ti tiene la primera prioridad en tu vida, eso es un ídolo. Hasta una cosa buena puede ser un ídolo. Un hijo puede ser un ídolo. Si el hijo tuyo ocupa el lugar primero en el lugar de Dios, tú tienes un ídolo ahí. Un esposo puede ser un ídolo, una esposa puede ser un... Todo lo que ocupe el primer lugar sin ser Dios es un ídolo. Cuando el primer lugar lo ocupa Dios, la esposa ocupa su lugar, el esposo ocupa su lugar, el hijo ocupa su lugar, los nietos ocupan su lugar. Pero cuando tú remueves a Dios de medio, pones otra cosa que no es Dios, todo se pone patas arriba. Y hoy el mundo lo que hace es proponernos ídolos. Y estamos en el país más protestante del mundo. Este es el país más grande fabricadores de ídolos. Este país fabrica ídolos. Y no se esconden para decirlo. ¿Cómo se llama el programa más famoso de canto de la televisión? Ídolos. ¿Y cómo le llaman a la gente de Hollywood? Los ídolos de Hollywood. Este país no sé, y si fuera solamente la gente de Hollywood, pero exporta la pornografía, este país es un país productor de ídolos. Y cuando no exporta eso, exporta al hombre como un ídolo. Y entonces empiezan a aparecer todas esas cosas que aparecen en el televisor y cuando vienes a ver terminas tú en el primer lugar. Y la frasecita aquella de los años 80, don't worry, be happy. O sea, échate al lomo lo que sea, porque si tú te gusta, todo está bien. Esa frase de, si a ti te gusta, dale que está bien, ese es el corazón de la idolatría. No cuentes con Dios, no cuentes con nadie, cuenta contigo mismo. Tú eres el ídolo. Mira, hermano, hasta la Biblia puede ser un ídolo. Si yo pongo la Biblia por encima del amor de Jesucristo, esto es un ídolo. Si yo voy, no, espérate, porque ¿qué dice aquí en el capítulo 32? Y esto te aplica a ti, y me olvido de Jesucristo, la Biblia, para mucha gente la Biblia es un ídolo. Y Cristo lo dijo referente al templo. Uno más grande que el templo está aquí. Y uno más grande que la Biblia es Jesucristo, porque la Biblia es un pedazo de la palabra de Dios, pero Jesucristo es la palabra viva de Dios. El sínodo de la palabra que hubo hace 5 o 6 años en Roma, lo dijo bien claro, que la palabra de Dios no es un libro, que la palabra de Dios es Jesús de Nazaret, que es una persona, que por el libro podemos llegar a conocer a Jesús, pero tú no te puedes quedar en el libro, tienes que llegar a tener una profunda relación con Él. Después de esto, si vamos al Éxodo 32, versículo 25, dice, Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, pues a Aarón les había permitido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. Entonces Moisés se plantó a la puerta del campamento y exclamó, a mí los que son de Dios. Y se le unieron todos los hijos de Leví. Él les dijo, así dice el Señor de Israel, cíñase cada uno su espada al costado, pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Cumplieron los hijos de Leví la orden de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Luego dijo Moisés, hoy ha recibido ustedes la investidura como sacerdotes de Yahvé, cada uno a costa de sus hijos y sus hermanos, para que Él les dé hoy la bendición. Esto a primera vista parece muy duro. Parece horrible, pero aquí
hay dos opciones. O dejan que esta gente maleen el pueblo y Israel se muere en el desierto todo, o eliminan de raíz el mal. Aquí, desafortunadamente, aquí la cosa, esta gente está en el desierto, donde no hay comida, donde no hay agua, rodeado de pueblos enemigos. Ellos no pueden darse el lujo de tener dentro del campamento una división. Si en el campamento hay una división de nosotros vamos por aquí, y Moisés va por aquí, y Aarón va por ahí, no solo 3,000, los cientos de miles que estaban allí hubieran muerto. Por eso que suena tan duro, pero es una situación que no había otra. Y esto también el Señor ya lo va a decir espiritualmente después en el Evangelio. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Vaya, Cristo nos está llamando a que todos nos quedemos mancos. Cristo aquí lo que está hablando, y el Señor, el mensaje que nos da en el Éxodo, es la radicalidad. La radicalidad. No se puede andar con paño tibio. Como dice el Señor, el que no recoge conmigo, desparrama. El Dios de nosotros es un Dios. Esta gente estaban contaminando a Israel. Esta gente hay que eliminarla del campamento. Y por eso cuando Moisés llama, los que quieren defender a Yahvé, ¿quién salió? La tribu de Leví. Por eso a partir de ese momento, la tribu de Leví pasa a ser la tribu de servicio en el templo, porque defendió la honra de Dios cuando estaban. Y fíjense, sin embargo, se calcula que en ese momento habrían unas 600,000 personas, y sin embargo mueren 3,000, que son los que formaron el alboroto. Miren cómo 3,000 pueden desenfocar a 600,000. Una sola persona en un grupo puede acabar con el grupo. Por eso ando como a Aarón, como Aarón de Mampare, como los levitas, con el cuchillo en la mano. Y quien tiene que salir, bueno, pues se va. Porque si no los grupos se acaban por eso. La gente dice, pero qué duro. No se puede permitir que la obra de Dios se pare por una o dos personas. Y eso pasa aquí no, en todos los. ¿Cuántos grupos han acabado por una o dos personas? Que son los que empiezan por eso tienen que tener en cuenta por qué. Porque Leví, a partir de ese momento, Aarón, la casa sacerdotal, Leví, el servicio del templo. Vamos a ver cuando entra en Israel, Leví no va a tener tierra. Todas las tribus van a tener tierra, porque se van a mantener de la tierra. Leví no va a tener tierra porque Leví se va a mantener del servicio del templo. A partir de este momento, Leví vive del servicio, el patrimonio de Leví es el servicio del templo. Fíjense interesante, ¿cuántos murieron aquí? 3,000. ¿Y por qué murieron 3,000? Porque si quisieron hacer un Dios. El día de Pentecostés, ¿cuántos se bautizan? 3,000. Viven 3,000. ¿No ve la diferencia? Cuando el hombre se quiso ser un Dios, murieron 3,000. Cuando Dios bajó en el medio de los hombres, vivieron 3,000. Esta es la diferencia, cómo los ídolos dan muerte y cómo Dios da vida. Dice en el versículo 30, al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, han cometido un gran pecado, ahora subiré a Yahvé, ¿acaso puedo obtener el perdón para su pecado? Y Moisés volvió a Yahvé y dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro, pero ahora si quieres perdonar su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés, al que haya pecado contra mí lo borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, mas llegará un día en que los castigaré por su pecado. Y Yahvé castigó al pueblo por lo que había hecho con el becerro fabricado por Aarón. Este es el motivo que ninguna de esta gente entró a la tierra prometida. Este acto de adoración de un becerro de Israel le costó 40 años de caminar por el desierto. Porque hasta que el último de toda esta gente que se dejaron guiar por los 3,000 no murió, Israel no entró en la tierra prometida. Solamente de los que salieron de Egipto entró Caleb y Josué. Y vamos a ver después porque entraron ellos solamente, más adelante, porque entraron ellos dos a la tierra prometida. Todo este pueblo que, aunque no fueron los furiosos que adoraron el becerro, los furiosos fueron 3,000, pero los demás fueron los que se callaron. Usted ve el peligro que da callarse.
Y en esta nación, muchos que nos hemos quedado callados. Y está la nación en el estado que está, en el desenfreno moral, en la decadencia que está esta nación, porque muchos nos callamos y no hablamos lo que tenemos que decir. Y mire lo que pasó, ninguno en toda la tierra prometida. Muchas veces el que se calla tiene un pecado tan o más grande del que grita más fuerte. Y aquí vimos, 3.000 gritaron y 600.000 se callaron y pagaron todo. Y aquí en esta nación es un grupito así el que grita. Es un grupito así de ateos, de liberales los que gritan. Pero ¿tú sabes por qué se oye los que gritan en esta nación? Porque el resto, desde los obispos hasta los pastores, hasta abajo, estamos callados. Pastores protestantes, obispos católicos, todos estamos callados. Y por eso resuena la voz de los 3.000 que gritan en esta nación. Y si no levantamos la voz, nos va a pasar lo mismitico que Israel. No vamos a entrar a la tierra prometida. Si ustedes ven, el mundo nos ha cambiado, lo que ahora tenemos micrófono y televisión, esta gente no tenían micrófono y televisión. Pero el Señor se lo dijo, lo voy a perdonar, pero ya... Y no es que Dios castigue, no es que Dios castigue, es que Dios es justo. Y la justicia de Dios cuando se enfrenta con nuestro mal es lo que nosotros llamamos castigo de Dios. Dios no podía permitir que esta gente entraran a la tierra prometida. ¿Porque tú sabes qué iba a pasar? Iban a hacer en la tierra prometida lo mismo que habían hecho en Egipto. Israel iba a ser otro Egipto. Fíjate que se va a decir en el Deuteronomio, cuando entres a la tierra que te voy a dar, no imites las costumbres de los que viven allí. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel? Imitar las costumbres de los que estaban allí. O sea que ese fue, por eso sale de aquí esta frase que Jesús dice después, este es un pueblo de dura cerviz. No se le puede llevar, alguien no lo puede guiar, ellos quieren ir a donde quieren por ellos. Dice ya terminando en el capítulo 33, versículo 1, el Señor dijo a Moisés, anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste del país de Egipto a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, se la daré a tu descendencia. Enviaré delante de ti un ángel y expulsaré a los cananeos, al amorreo, al hitita, al pericita, al jivita y al jebuseo. Sube a la tierra que emana leche y miel. Yo no subiré contigo, pues eres un pueblo obstinado y te destruirá en el camino. Al oír el pueblo tan duras palabras hizo duelo y nadie se vistió de gala. Yahvé dijo entonces a Moisés, y a los israelitas, ustedes son un pueblo obstinado, un solo momento que yo saliera contigo te destruiría. Ahora pues quítate las galas y veré lo que hago contigo. Los israelitas se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. Vemos que ya aquí el Señor se lo dijo a Moisés, ya yo no voy a caminar delante de ustedes como iba la nube delante. Ya dice el Señor, si yo camino con ustedes y sigo viendo las infidelidades de ustedes, voy a terminar destruyéndolos por el camino. Así que es mejor que yo coja mi camino y ustedes el suyo y arréglate como pueda. Vamos a ver después la semana que viene que aquí es cuando nace la famosa cortina delante del arca que se va a rasgar cuando Cristo muere. Nace de aquí, de este Dios no querer ya tener nada que ver con Israel, del enojo de Dios, porque la primera creación del primer hombre desobedeció a Dios. Y el primer pueblo que Dios crea lo desobedece también. Todo producto por la libertad del hombre con que hemos sido creados. Hay gente que dice, ¿por qué Dios nos creó con libertad? Y es porque Dios no puede crear sin libertad a nadie. Dios es totalmente libre, Dios no puede dar a nadie espíritu de esclavitud, porque en Dios no hay espíritu de esclavitud. Dios no tiene más opción que crear seres libres, porque eres perfectamente libres. Vamos a ver que ahora después en el nuevo pacto nos da el Espíritu Santo para que nos guíe, porque seguimos siendo un pueblo de dura servicio. A veces que yo veo cosas que pasan en la iglesia y digo, señores, pero es que no aprendemos. Mira con todo lo que ha pasado y no aprendemos. Seguimos con la arrogancia y seguimos con los disparates. No aprendemos. Somos un pueblo de dura servicio. Y eso que tenemos la gracia
Imagínate esta gente que no tenían absolutamente nada.